Bueno, presento así algunas imágenes sueltas de mi trayectoria y tal, de cómo empiezo, donde se ve un poco la evolución de mi trabajo y después ya paso al Behance, donde explico un poco los trabajos que tengo y tal. Bueno, pues en primer lugar, soy Mario, me licencié en la Universidad de Cuenca y nada, una vez viendo que con la formación académica que tenía no iba a muchos sitios, empecé a meterme en esto de la ilustración a ver cómo empezaba la cosa. Y bueno, esto es lo primero que empecé a hacer hace como 3 años, antes de empezar a crear pues desarrollo y algo más trabajado. Aquí un poco lo que seguía haciendo hasta que encontré una referencia de pintura digital y bueno, y esos pinceles que son de Alex Ducal, que fueron los que me dieron un poco la vida y los que me llevaron un poco a lo que he hecho ya ahora. Bueno, son unos pinceles con textura que la verdad que me abrieron un poco el campo. Y bueno, después de trabajar en casa con colegas y tal, nos hicimos un estudio que es Yunque, y entre Iqbal Company, Juan Esteban, Pablo del Cielo, Kobe Navarro y Pablo Bueno, pues decidimos dar un paso más en esto de la ilustración y ver si podíamos llegar un poco más allá de donde estábamos, de nuestro piso y beber cerveza, ¿no? Entonces, pues creamos esto y después de ya intentar meterme un poco más en todas las redes sociales que había, porque no había más, decidí hacerme un Behance. Y en el Behance sí que es verdad que había al principio pues mucho crack y me daba un poco de miedo empezar ahí. Pero al final me decidí y empecé con el Behance. Aquí. Empecé con un proyecto que la verdad que le tengo bastante aprecio, que es de un estudio de Barcelona que se llama Oh My Goddess, y el proyecto consistía en todo el desarrollo desarrollo gráfico de la primera sommelier que había en España, Francia, que tenía la estrella Michelin. Entonces, bueno, me eligieron y creé una especie de banner con el logotipo de Mademoiselle Gaudrin-Levin y nada, me costó un poquito porque no estaba muy decidido a hacerlo yo, ya que no tenía ningún cliente, era el primero. Y claro, era como un poco jugársela conmigo. Y después del resultado, que les encantó, pues aquí en verdad empezó mi carrera, no como ilustrador, pero sí como desarrollador visual, porque la palabra ilustrador se me queda un poco grande. Le hice la tarjeta de visita, le hice todo el tema de apoyo al texto y tal, la tarjeta de visita. Y a partir de aquí empezaron a llegarme distintos clientes de todo el mundo. Y bueno, pasando un poquito, aparte clientes que no puedo mostrar en el Behance porque no me dejaban ponerlo en redes sociales, pero sí en página web. Uno de los que sí que me dejaron fue como agencia de Nexus Productions, me llegó el encargo de Coca-Cola del anuncio, de uno de los anuncios que supongo que se emitirá ya, porque la verdad que me tiene un poco como mosqueado porque no sale, pero nada, yo hice todo el proceso, todo el desarrollo visual que había que hacer para este anuncio. Me dijeron que tenía que ser una persona delgada como Adrian Brody, me dijeron que tenía que tener la misma pinta que 101 Dálmatas, entonces tenía que mezclar esas dos cosas como fuese, pero tenía que ser. Entonces pues salió este personaje. Este otro, y este es el perrito que también sale. La movida del anuncio era que el chico salía muy enfadado con la vida y el perro lo veía todo de colores y como ellos mismos lo decían, iba como
un perro drogado por la vida, pero era así. Entonces, bueno, pues esto es todo lo que hice, todo el tema de fondos y tal, que me lo tuve que hacer en poco tiempo, porque la verdad que estaba muy limitado de tiempo, pero al final salió bastante bien. Todo el desarrollo de bocetos, sí que es verdad que fueron muy estrictos a la hora de presentarme o no el briefing, porque me salió un poquito, oye, el ojo está muy pequeño, me lo tienes que hacer más grande. El perro demasiado pequeño, también más grande, la oreja, tal. Y ya, la verdad que sufrí un poquito, pero bueno, al final salió el proyecto adelante. Y todo el proyecto, al final esto era un poco, también el tema de ambiente, todo lo tuve que hacer para luego pasarlo a render con 3D y luego al final para postproducción montar todo. Uno de los proyectos que mejor me ha ido en Behance fue gracias a Ned Williams, que fue a una conferencia en Illustraffic aquí en Valencia y dijo que para que si alguna vez te veías sin trabajo o alguna vez te veías que estaba ahí que no sabes qué hacer, pues tienes que hacer cosas muy globales. Y él hizo por ejemplo, todo sobre el espacio. Y yo decidí hacerlo, le fue de lujo y a mí tampoco me fue nada mal. Y nada, era hacer cosas muy globales. Él hizo todo sobre el espacio y yo hice todo sobre los árboles. Entonces pues empecé a hacer macetas y una vez que las macetas salieron bien, pues hice árboles. Y cogiendo formas muy básicas, pues forma de nube o forma de huevo, como es este, o de forma de habichuela, o de forma de cuadrado, forma de huevo, cogiendo formas muy básicas, pues la verdad que llegó a todo el público y llegó bastante bien. Y a raíz de esto han surgido algunos clientes que al final no conseguimos llegar a un acuerdo por temas de presupuesto, pero por temas de las pruebas que le hice y tal, y al final nada, pero la verdad que sí que he tenido bastantes contactos que han llegado a raíz de esto, como en tema de videojuegos, hablar sobre prop design y sobre concept también. Y otro de los proyectos que también vino de Behance directo fue todo el diseño de objetos del Helsinki, el Museo General de Helsinki, donde iban a aparecer distintos objetos describiendo toda la vida de Helsinki no sé en qué edad era, pero bueno, me pasaron muchas referencias, las tenía que acoplar a mi estilo, y bueno, esto fue un poco todo lo que hice. Me dieron muy poco tiempo y querían mucho y no podía hacer tanto, así que al final no fueron tantos objetos como me pedían. Y luego querían hacer llaveritos y hice este personaje que también sería un audioguía, el guía de los niños del museo. Este es el llaverito, que tuve que hacerle todo el tema de volumen y tal. Y bueno, la verdad que quedó bastante... A él le gustó mucho. Y bueno, luego hay proyectos personales, aparte de los clientes, que son los que te dan un poco la vidilla en Behance. Uno de ellos, me dio bastante repercusión, fue el segundo proyecto, el tercer proyecto que subí, y lo titulé como "Lo quiero, papá". Y nada, y son escenas pues siempre tienen mucha afinidad con los gaticos y dice, pues nada, el típico padre con el hijo, con el gatillo que se lo quiere llevar. Y la verdad que empezó a llegar a mucho público y a raíz de aquí también salieron proyectos de cuentos infantiles. Esto otro. Y Y con esto y un poco más puedo decir. Así que nada, muchas gracias.